nuestra página donde hacemos las publicaciones de las notas. Dicho todo esto, vamos a empezar con lo que se llamamos el comentario editorial, pero es un poco el resumen de lo que pasó esta semana, y que la titulé ¿Libre para qué? Este editorial, ¿no? Porque ¿cuál fue la consigna de Javier Milei? Y esto vamos a pensarlo entre todos, como siempre digo, la verdad que no, tampoco con los tiempos que corren, quizá tener algo muy armado, es medio difícil, porque no, las cosas van cambiando constantemente. El gobierno está yendo para el lado que nosotros creíamos que iba a ir. No fue campaña del miedo, lo que dijimos que iban el modelo de país que quieren implementar es el que ellos lo decían abiertamente. Lo único que, bueno, quizá confundieron al electorado con esto de la casta, que vamos a ir contra la casta, que vamos a ir contra la casta política, que le vamos a sacar los privilegios, y al parecer las medidas económicas, con su consiguiente, porque esto tiene que ver una cosa con la otra, no son temas aislados, las medidas económicas durísimas para el pueblo, durísimas para la clase trabajadora, las van a garantizar con este protocolo antipiquete, ¿no? Vamos a repasar un poco los puntos de estas medidas y tratar, como siempre, de desmitificar el sentido común, ¿no? Porque realmente me ha pasado, y es lamentable, ¿no?, que estas cosas de alguna manera se terminen avalando hasta incluso por los propios afectados. O sea, a los mismos que estas medidas los van a afectar, los terminan justificando, diciendo, bueno, había que hacer un ajuste, no quedaba otra, con Massa también no hubiera pasado, esto se tenía que hacer, hay que poner las cosas en orden. ¿Cuál es el orden? ¿Cuál sería el orden para esta gente? Por eso, los que están escuchando desde el principio del programa, que hicimos un repaso de la misma conferencia que dio el ministro Caputo, que fue un mensaje grabado, que tardó un montón. ¿Esto cuándo fue? El día martes, que se atrasaba, que iba a ser a tal hora, que iba a ser a las 5, después lo borraron, después lo cambiaron. Se ve que eran más duras las medidas de lo que realmente salieron, lo volvieron a regrabar. Realmente uno ve que hay cero empatía, ¿no?, con la gente, cero empatía con la gente, con el pueblo, que realmente termina sufriendo todas estas medidas, como lo dijimos. Las medidas económicas las vamos a charlar también en el próximo bloque con el licenciado Robelli, que es el que sabe. Pero son medidas duras, son medidas durísimas. Entre ellas, para repasar, ¿no?, la suspensión de la pauta oficial a los canales. Uno puede decir, bueno, es mucha plata, hay cosas que hay que rever, nadie dice que no, que hay que rever, que hay que ver qué es lo que realmente se paga, a quiénes se paga, en concepto de qué, pero esto realmente termina beneficiando a los monopolios y a Clarín, básicamente, ¿no? Los ministerios van a bajar de 18 a 9, o sea, esto también genera despidos, genera un montón de gente que queda afuera, ¿no? Más allá de que siempre digo, no es que las cosas estaban excelentes y que está... No, por algo el gobierno de Alberto Fernández perdió, por algo el descontento, y tenemos cifras de que realmente el gobierno de Alberto Fernández no fue bueno, y lo decimos, no hay por qué tapar las cosas, y que el tema de la inflación no se logró resolver. Pero, bueno, esto es echarle nafta al fuego, es apagar el fuego con nafta, quiero decir, ¿no? Es como decir, bueno, quiero solucionar las cosas tan mal y la solución que propongo es peor, ¿no? Por eso escuchábamos al principio del programa, escuchamos las medidas de Caputo y escuchamos a los 12 puntos de Martínez de Oz, para que vean la similitud de que esto ya pasó, de que esto no es nada nuevo lo que proponen. Se reducen los subsidios de la energía y el transporte. Esto es gravísimo para la clase trabajadora. Me pueden decir, no, pero porque en Córdoba o en otras provincias es distinto, son distintas las distancias, es distinto. Acá una persona, alguien de acá, el que está escuchando, que va a trabajar al centro, ¿cuánto gasta? ¿Cuántos colectivos se toma por ahí para llegar a Capital? Que mucha gente que vive acá trabaja en Capital. ¿Cuánto? Imagínense que en vez de gastar 500 pesos, gasto 1.500 pesos. Te hace el bolsillo, te reduce el salario. Y aparte de todo, se viaja mal. Yo el otro día volví de Capital, se viaja re mal.
Vas a tener que pagar un tren 1.000 pesos el boleto para viajar mal, porque no hay inversión. Se viaja mal, eso lo decimos siempre acá. Se mantienen los planes potencial trabajo de acuerdo al presupuesto 2023. O sea, lo van a mantener, hay un bono de 10.000 pesos que se anunció ayer justamente para los beneficiarios del plan potencial. Lo que sí no van a aumentar, van a quedar así congelados. Pero no lo sacan, como decían, ay, que querían sacar los planes, no lo sacan y saben que no lo pueden sacar porque hay gente que depende de eso. Se duplica la AUH y aumenta un 50% la tarjeta alimentar. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan vigencia que tengan menos de un año de vigencia. Vamos a reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. Esto también es bastante, todo es preocupante. El gobernador de San Luis dijo que los sueldos de diciembre los va a pagar en 2 veces. O sea, a vos te aumenta todo, te aumenta la comida, ¿no? Te aumenta la comida, te aumenta el transporte, te aumentan los servicios, te aumenta todo, pero tu sueldo lo vas a cobrar en 2 veces. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial, va a pasar a valer 800 pesos, eso es una devaluación importante que está bien, nosotros sabíamos que iba a suceder con el gobierno que sea. Reemplazaremos el sistema de importaciones CIRA, esto es la apertura indiscriminada de las importaciones, básicamente, lo vamos a hablar mejor con Robelli, pero es eso. No hay un control de qué cosas importadas vos decís, bueno, esto no, que no entre porque no se puede competir con productos importados. A ver, no se puede, eso sacás el trabajo a los argentinos, porque algo que viene de China viene con mano de obra muy barata, con otro sistema de producción, y no se puede. ¿Qué viene después de esto? Falta el decreto, falta la ley ómnibus, viene la reforma laboral como corolario de esto. Vamos a hablarlo del tema económico y lo vamos a hablar con el licenciado Horacio Robelli. Yo les quiero comentar, antes de pasar a lo que dijo Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich y el protocolo antipiquete es corolario, es necesario para poder garantizar esto. Así como lo escuchábamos, vieron lo que pusimos sobre los 12 puntos de Martínez de Oz, que comparamos a lo que es las medidas de Caputo y lo que proponía Martínez de Oz en el 76. Bueno, ese plan económico de la dictadura, ¿qué aplicaba todo esto? Reforma laboral, apertura indiscriminada de las importaciones, la restricción a la libertad sindical, todo eso se consiguió con una dictadura y con una matanza. O sea, tuvo que correr mucha sangre para poder aplicar todo eso, si no, no lo hubieran podido. O sea, se necesitó una dictadura para poder aplicar esas medidas. Ahora, lo triste de todo esto, que esas mismas medidas, y que encima, sacándole la comida, sacándole el plato de comida a la gente, sacándole la comida del plato de comida a los pibes, porque en eso estamos hasta peor que en el 76. No se puede comprar la comida. Y todo eso se hace con la legitimación que les dio el voto. Ellos dicen, a nosotros nos votaron el 55% de los argentinos, 55% de los argentinos quiere esto, quiere el ajuste, nos van a bancar. Y lamentablemente hay una demonización que ya viene hace rato, que nosotros lo venimos advirtiendo hace rato, que hay una demonización contra los dirigentes populares, con los dirigentes de izquierda. A Beliboni lo tratan de delincuente, de mafioso, cuando ninguno conoce cómo vive ese hombre, que no hablan con él, hablan para demonizarlo nada más. Es algo preocupante. El mensaje, yo cuando escuchaba el periodismo hegemónico, ¿no?, de los noticieros que más se escuchan, analizar las propuestas de Bullrich y decir que esto era necesario, que bueno, que así no se podía seguir, la verdad, avalando lo que es y lo vamos a fundamentar, lo que es una violación, una vulneración al derecho constitucional de peticionar ante las autoridades, porque el poder es nuestro, eso siempre lo decimos acá. Nosotros cuando uno le da, aún así los que votaron a Milei, y que le dieron el voto a Milei, porque pensaron que era la mejor opción, porque querían un cambio, nosotros también lo dijimos, lo tratamos de hacer entender a la gente, y no es que, porque ahí yo escuché por ahí que no sé, que nosotros, que uno habla como si tuviera, yo sé que no muevo el amperímetro, yo sé que nosotros somos un medio chico, yo sé que nosotros somos como hormiguitas pero bueno, al que podemos, esto no es solamente lo que uno comunica acá,
Es lo que uno habla con el vecino, lo que uno habla con una persona cuando uno se junta con un compañero de trabajo, cuando uno se junta con, no sé, algún compañero de escuela, viajando en el negocio. Uno trata de decir, reflexionemos, porque esto nos hace, no hace falta hacer una opinión autorizada para opinar. Esto se hace el día a día, en la charla día a día con el vecino. Explicarles que realmente esto no es el cambio, que no, esto es no es la solución, que es una estafa. Y que evidentemente pasó, porque se presentaban como lo nuevo y metieron a todos los del macrismo. Fíjese quién es el ministro de Economía, ya empecemos por ahí. ¿Quién es la ministra de Seguridad? ¿Dónde está lo nuevo? ¿Se están peleando en el Senado? ¿Se están peleando por los despachos? ¿Escucharon lo que dijo Juliana Di Tulio en el Senado? Están ofreciendo coimas, que eso Juliana Di Tulio, la verdad no estoy, no sé si efectivamente lo denunció, pero lo tiene que denunciar, tiene la obligación de denunciarlo, si esto es así, porque es gravísimo, se están peleando por los despachos. La gente no sabe si va a poder comer, la gente no sabe si va a poder pasar las fiestas, se están peleando por los despachos. Siguen en la misma, es peor, son peor. Son peor porque no tienen cero empatía por la gente. Lo que están haciendo es tener cero empatía por la gente. Y lo peor son los que repiten. ¿Qué tienen miedo? ¿Tienen miedo por lo de la pauta? Entonces quieren quedar bien, a ver si consiguen algo. ¿Que están diciendo que está bien? ¿Que está diciendo que está bien que no se pueda salir a protestar? ¿Cómo es eso de que no se puede ir a una marcha con chicos? Pero está bien sacarle la comida del plato de comida a esos chicos, está bien hacerlos morir de hambre esos chicos, está bien que esos chicos no puedan comer un churrasco, que no puedan tomar un vaso de leche, eso está bien. Ah, no, pero no se puede, no se lo pueden llevar al piquete. Yo les voy a contar, ¿no? Porque una de las cosas que dice esta gente de La Libertad Avanza, ellos hablan de un pasado idílico, de volver a 1880, que fuimos primera potencia, primero que no fuimos primera potencia, pero ellos siempre se regodean de eso, ¿no? Que en esos años que la Argentina próspera de principios de siglo XX, antes de Perón y antes de Irigoyen, ellos quieren Argentina, no antes de Perón, antes de Irigoyen, o sea, sin derechos laborales, donde el obrero trabajaba en condiciones precarias, pues eso es lo que quieren. No dicen esa parte, pero dicen que fue la Argentina próspera, la Argentina el periodo agroexportador, ¿no? Como uno lo estudia en el CBC, en el colegio, ¿no? Resulta, y miren, esto fue durante el gobierno de Roca. Roca no era un señor de izquierda, digamos, Julio Argentino Roca. No era un señor socialista, ¿no? Convengamos eso. Julio Argentino Roca porque se empezó a hablar de la cuestión social. ¿Qué era la cuestión social? La cuestión social, que eso también devino de lo que es la doctrina social de la Iglesia, que es la base del peronismo, la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué pasa? Se empieza a entender que el capitalismo, esto también en Europa, ¿no? El capitalismo, es donde nace el capitalismo, ¿no? El capitalismo, el sistema capitalista, donde la gente, las personas que vivían en el campo, que producían, que se sustentaban ahí con su actividad en el campo, que cultivaban, que tenían sus animales, que eran artesanos, que tenían otro modo de producción. Bueno, resulta que con el tema del avance del capital y de las fábricas, se fueron yendo de los campos, y ahí viene lo que es la apropiación originaria, que empiezan a apropiarse de los campos, de las tierras, a cercar, ¿no? La gente se va a vivir del campo, se va a la ciudad. En la ciudad ya no puedes producir de la misma manera, ya no puedes trabajar de la misma manera, y se empiezan a emplear como obreros en las fábricas. Y no eran las cosas de color de rosa con el libre mercado. Acá no había nada, no había sindicatos, no había nada. Digamos que es el comienzo del capitalismo, ¿no? Eran jornadas laborales de 20 horas, 16 horas. Si te enfermabas, te sacaban enfermo. Trabajabas por un plato de comida. Las condiciones de vida eran insalubres, paupérrimas. Trabajaban niños, mujeres. Realmente no había ningún tipo de protección, ¿no? Si te morías, nadie cobraba nada. Si te enfermabas, nadie cobraba nada. Olvidate. Bueno, después se fueron conquistando los derechos, pero ¿por qué? Porque hubo lucha, porque se luchó por eso, ¿no? Porque un día empezó a derramar riqueza y los capitalistas dijeron, ya conseguimos demasiado, vamos a repartir. Eso no sucede, no existe, no pasa.
Se consiguió con huelgas, se consiguió con muerte, se consiguió con gente que dio la vida para eso, para que después nosotros podamos tener una vida digna. Entonces, ¿qué pasaba en nuestro país? Pasaba algo parecido también, ¿no? Entonces, el gobierno Roca, Julio Argentino Roca, le encarga a un médico, abogado, que era médico, abogado, ingeniero, un montón de especialidades, que era catalán, el doctor Juan Vialet Massé. Esto es la base de nuestro el constitucionalismo social, ¿no? Es el que entiende lo que es esta cuestión social. Le encarga para conocer el estado de cómo vivía la clase obrera en Argentina, ¿no? Imagínense, con inmigración, con obreros que venían de Europa, con ideas anarquistas, socialistas, ¿no? Desde ya toda la doctrina social de la Iglesia, y todo eso también fue dice, bueno, vamos a ocuparnos de esto porque también están avanzando también el comunismo, están avanzando el marxismo, que está justamente el marxismo lo que hace es denunciar la lucha de clases, ¿no? La desigualdad, el tema de la acumulación y bueno, la lucha de clases, ¿no? Que es la base del marxismo. Entonces, bueno, Vialet Massé el doctor Vialet Massé hace un estudio en las provincias, algo que no se había hecho nunca, una especie de censo era, digamos, ¿no? Como 4 tomos de un estudio minucioso de cómo estaba la clase obrera en Argentina. Roca, estamos hablando de Roca, no era socialista Roca, ¿no? Que le encarga este trabajo, pero para atender la cuestión social, porque era un problema realmente. Entonces yo les voy a leer acá un pedacito nomás de este informe que hace estamos hablando de 1904, y dice: en las cumbres del Famatima he visto al peón cargado con 60 y más kilogramos deslizarse por las galerías de las minas, corriendo riesgos de todo género, en una atmósfera de la mitad de la presión normal. He visto en la ciudad de La Rioja al obrero ganando solo 80 centavos, metido en la zanja estrecha de una cañería de aguas corrientes, aguantando a sus espaldas un calor de 57 grados a las 2 de la tarde. El alambre carril como proyecto es una gran concepción científica. Sale de la estación del ferrocarril en Chilecito con un recorrido de 34 kilómetros. Se apoya en torres armadas de hierro ángulo y plano, de altura que llega a 45,50 metros. Era de ver a aquellos hombres agobiados por el peso, sintiendo ya los efectos de la falta de presión, jadeantes, paso a paso, víctimas forzosas del progreso, porque no hay otro medio mejor que hacer la operación. Pero ya que no puede evitarse, deberían ser pagados al menos con doble salario del que perciben. Esos son las águilas del progreso, héroes anónimos, que labran el canal de la riqueza, de que ellos no van a gozar. Su trabajo se paga con $1.50 y se cree haberlo recompensado con largueza. Bueno, este es el país a donde quieren volver, lamentablemente. Digo, para que se entienda, y siempre remarco esto y remarcamos esto en el programa, y esto va más allá de la grieta, porque cuando uno dice esta cosa, nada, pero antes con ustedes nos lo decían, nosotros siempre lo dijimos. Y tampoco decíamos que con Massa las cosas iban a ser una panacea. Nosotros que decíamos, ojo, sería conveniente que gane Massa, que gane tener un gobierno, en este caso de Unión por la Patria. Hay un montón de cosas para mejorar y realmente tenemos que hacer una autocrítica brutal. Pero yo tenía la idea de que vamos a tener un espacio donde poder discutir estas cosas. Esto es un ataque, este gobierno es un ataque liso y llano a la clase trabajadora. Es importante que nosotros conozcamos la historia. Es importante estar instruidos. Esto desde el colegio nos tienen que enseñar. Esta parte de la historia la tenemos que aprender. No solamente la Argentina agroexportadora. Esto también. Cómo pasaban los obreros. Cuando uno dice, porque Perón arruinó el país, fíjate cómo vivían los obreros antes de Perón y antes de Irigoyen. Pensemos cómo se vivía sin las leyes laborales. Entonces sí, después digan, no, porque los sindicalistas son... Yo no digo que sean todos santos, porque hay sindicalistas corruptos, hay políticos corruptos, hay un montón de cosas que nosotros tenemos que resolver como sociedad. Pero conozcamos lo que pasó, no nos mientan, que no nos inventen un pasado idílico que no existió, que no sucedió. Vamos a escuchar, ahí tenemos 2 audios de Patricia Bullrich sobre el protocolo, para que ustedes lo escuchen, el que por ahí se lo perdió, y explicar un poco lo que significa este protocolo antipiquetes. Y sin libertad no hay progreso. El propósito de este protocolo es
Por un lado, cumplir la ley, como dice el presidente de la Nación, el que las hace, las paga. El Ministerio de Seguridad resuelve. 1, de las 4 fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal, que se ha unido a este ministerio, van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir. Orden. Bien. Bien, bueno, esto vamos a leer acá un poco los puntos que tiene este protocolo, pero desde ya esto es totalmente, absolutamente inconstitucional. Quería... Tenemos la respuesta también del polo obrero, pero bueno, yo lo que quiero que se entienda acá, ellos saben que este modelo económico, estas medidas económicas, donde realmente Néstor Kirchner siempre hablaba de esto de que la economía que los números tenían que cerrar con la gente adentro. Me parece que es así de simple. Me parece que es simple la cuestión. Que los números cierren con la gente adentro. Todo lo que plantean esta gente, este nuevo gobierno, es que los números cierren para ellos, para hacer sus negocios, porque estatizaron, fíjense que estatizaron la deuda de los importadores. Claro, la patria financiera, sí, es así, como me indica mi compañero, es la patria financiera. Es la patria de la bicicleta financiera. Ellos quieren hacer negocios, vienen a hacer negocios, garantizar los negocios, bueno, libren todo, que entre todo lo importado, no me importa el trabajo argentino. Todo eso, o sea, tiene una contrapartida. Todo eso no es funcional para nosotros, para las mayorías. Díganme, ¿qué libre te puedes sentir? Pues yo digo, ¿libre para qué? Nosotros se votó, digamos, nosotros no lo votamos. La gente que votó a Milei, pensando en la libertad, porque la consigna de ellos fue la libertad. ¿Cuál fue la consigna de ellos? Ser libres de la opresión del Estado, ser libres de la casta política. ¿Por qué nosotros tenemos que mantener a la casta política? ¿Qué suplantaron? ¿La casta política por la casta económica? ¿O son los mismos? Se están peleando por los despachos en el Senado, se portan como casta desde el día 1. Y a nosotros y vos vas a tener que pagar el colectivo el doble o el triple. Y vas a pagar la luz el doble, el triple, vas a pagar el pan el doble, el triple, no te vas a poder comer un asado en tu vida si seguimos así. Y no solamente no comer el asado, es todo lo que implica. Ellos saben que este orden de injusticia, este orden de desprotección social, lo van a garantizar solamente a los palos. Porque saben que inevitablemente hay algo que vos no podés, o sea, que no se puede tolerar, es el hambre. Y el pueblo tiene derecho a manifestarse ante el hambre, porque es un derecho natural. Esto ya va más allá del Estado, del gobernante, de quien el gobierno de turno. Uno cuando vota, delega el poder natural que viene del pueblo. Solo tenemos un contrato con nuestros representantes. Yo te delego el poder de ejercer la justicia, te delego el poder de tomar decisiones de Estado, o sea, delego el poder natural mío, lo delego en un tercero que es el Estado, que es el gobernante, porque eso garantiza el bien común. ¿Por qué? Porque se evitaría una guerra de todos contra todos, porque yo siempre puedo, no, pero esto es mío, entonces me empiezo a pelear con vos, y no hay un tercero que garantice una justicia, no hay un tercero que garantice las normas de convivencia, sería complicado. Después, bueno, tenemos teorías de que uno dice, bueno, el hombre naturalmente es bueno, el hombre naturalmente es malo, pero bueno, no vamos a entrar en esta discusión filosófica. Sí saber que el poder viene de nosotros, y nosotros delegamos ese poder. Entonces, cuando uno vota, no da un cheque en blanco. Vos no votás a un gobernante para que te haga cagar de hambre. Lo votás para decir, bueno, que aplique un plan de gobierno para que todos vivamos bien, en armonía. Obviamente que hay decisiones que por ahí benefician a algunos, no benefician tanto a otros, uno puede estar... Pero aplicar un plan sistematizado para que la gente pase hambre, para relegar, o sea, tenemos una cifra de pobreza del 40... Sí, estamos en 44%, era el último informe de pobreza.
tenemos, hoy en día una familia necesita, lo tenía que apuntado, 345.295 pesos para que una familia no sea pobre, 147.880 pesos para que una familia no sea indigente. Tenemos salarios, hay actividades cuyos salarios son menores a la canasta de indigencia, no digo de pobreza, de indigencia. Estaba buscando departamentos para ver cuánto cuesta un alquiler en San Miguel, en una zona de San Miguel. Un departamento, lo más barato que vi, un departamento de 2 ambientes, 190.000 pesos. De 2 ambientes, no puede vivir una familia en 2 ambientes. Eso es lo que sale un alquiler. Entonces el que alquila, que no sabe ahora si va a poder pagar el alquiler, el que tiene chicos y no sabe si vas a poder... Hablo, la clase media la van a destruir. Jorge Macri habló en una entrevista, lo más suelto, lo dijo lo más suelto, no tengo el audio acá, después lo vamos a buscar, pero lo más suelto, me acordé recién, la verdad, que había que trabajar para paliar el hambre de la clase media. O sea, vienen a traer hambre a la clase media. A los pobres, bueno, los relegamos a la máxima pobreza. Y a la clase media también. Van a pasar hambre. ¿Cómo va a ser una clase media? Entonces no sos clase media si pasas hambre. Olvídate entonces del colegio privado, olvídate de mantener el auto. Esos son privilegios, olvídate de comer carne. En el país del granero del mundo, olvídate de comer carne. Entonces, ¿cómo dice? Bueno, ¿cómo vamos a garantizar esto? Bueno, primero vamos a demonizar a los líderes sociales. Después vamos a escuchar, tenemos ahí los audios de Belibón y de Delía. Durante el programa los vamos a escuchar. Pero, digo, ¿no? ¿Qué saben, ¿no? Saben que esto, bueno, que van a tener que reprimir, que esto se garantiza... Este modelo se garantiza con represión y represión fuerte. Más que nada, los 9 puntos principales del protocolo. Las fuerzas policiales y de seguridad federales intervendrán frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte. No hace falta la orden judicial. Esto realmente, ¿cómo puedes hacer una detención? Claro, lo ponen como que es flagrancia, o sea, como pueden ir y detener sin orden judicial. La acción de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a despejar los accesos. En los procedimientos efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Deberán identificar a los autores, cómplices e instigadores. ¿Qué es eso? Autores, cómplices e instigadores. Entonces hacen un corte y bueno, ¿qué van a detener? ¿A Belibón y lo van a detener? Digo, ¿van a ser como Milagro Sala? Deberán identificar los autores cómplices de los vehículos, los datos de autores, cómplices, investigadores y organizadores de las protestas registradas por las fuerzas de seguridad. Esto es realmente persecutorio. Yo escuché a colegas que yo realmente coincido de que esto roza lo que es un estado de sitio. El ministro de Seguridad podrá demandar judicialmente a las organizaciones y personas individuales que convoquen o participen de los cortes. Se creará un registro de organizaciones. O sea, esto realmente... Te pueden incautar también banderas si vas en un tren, si vas en una marcha. Muchos de los manifestantes van en tren a las marchas, ¿no? Pero ¿por qué te sacarían el derecho a manifestarte? Más cuando estás aplicando un programa de... Vos me decís que... O sea, aparte se piensa que a la gente les gusta ir a los cortes o pasarse, no sé, una noche en la 9 de julio acampando. Cualquiera de nosotros que mínimamente puede comer y puede tener una vida más o menos digna, no va a acampar al 9 de julio. Está hablando de gente que está mal, que ya hoy en día está mal, que con esto van a estar peor. Beliboni decía que ya hace días que no les mandan la comida. Desde el martes no reciben comida a los comedores. Tienen un plan de hambre. Ah, no, pero no pueden ir con los chicos. Está mal que vos lleves a un chico a una marcha, pero está mal que el chico ese no pueda comer, que no tenga acceso a una comida digna, que no tenga acceso a una vivienda digna. Y todos diciendo, acompañando al unísono, los periodistas diciendo que este orden era necesario. ¿De qué orden están hablando? ¿Por qué avalamos? ¿Por qué le metemos esas cosas en la cabeza a la gente? ¿Por qué tenemos que alabar a un tipo como Caputo, que es un sinvergüenza, que tendría que estar preso? Ah, y Beliboni es un monstruo. Y Delía es un monstruo. Tratemos de pensar las cosas. Tratemos de pensar con perspectiva histórica, tratemos de pensar, por eso escuchamos a Martínez de O, por eso les leí el informe Vialet Macé, para que se entienda de dónde surgen las cosas. Que todo esto no es un tema... Yo escuchaba
escuchaba cortes de lo que fue el acto de asunción de Milei, y personas que decían que era un iluminado de Dios, o sea, yo digo, realmente no podemos estar en ese nivel de análisis, que Milei había sido tocado por Dios. O sea, no, el poder lo tenemos nosotros, lo tiene el pueblo, acá no tiene que ver Dios, cada uno cree en el Dios que quiere creer, si quiere creer en Dios, pero acá la política es otra cosa, no mezclemos, acá iluminados no hay, acá hay que construir. Ninguno es iluminado, ninguno es un santo, tampoco. Nosotros tenemos que construir y tenemos que también ir buscando, ir pensando cómo lo vamos a organizar para darle una respuesta a esto, porque tampoco nos podemos quedar en mirar y decir, bueno, está bien, esperar, y bueno, que hagan lo que tienen que hacer y vemos qué hacemos. Tenemos que organizarnos, pues si no nos organizamos y si ponemos al otro como que es un enemigo, porque la gente que yo escucho que dice que esto está bien va a ser víctima y no se dan cuenta que por ahí ahora no les repercute tanto ahora, pero cuando les empiezan a llegar las facturas a precios exorbitantes, cuando realmente tengan el kilo de carne a 12.000 pesos y no lo puedan comprar, yo quiero ver si van a justificar. Yo quiero ver si no van a tener ganas de ir a la Plaza de Mayo a quejarse. Lo natural es que cuando hay una situación de explotación, cuando hay un ataque hacia el pueblo, que el pueblo se defienda, como nos defendimos, estamos a días del 20 de diciembre, 19 y 20 de diciembre. ¿Qué tenemos que hacer? No, aguantar. Lamentablemente, el tema es que cuando esto arrase, cuando truene el escarmiento, se va a ir contra todo, porque o sea, esto va a ser, hay un enojo contra, pueden decir, bueno, pero Alberto no funcionó, Macri no funcionó, viene Milei, que era El Salvador y que era contra la casta, tampoco funcionó. Y se va a ir va a venir un que se vayan todos, pero tremendo. Y si nosotros no estamos organizados para dar una respuesta, y la verdad, uno tampoco está acá para hacer futurología, pero sí para advertir. Y cuando toquemos un tema, cuando pensemos las cosas, pensémoslos con responsabilidad, porque todos, yo creo que los que nos están escuchando del otro lado, en mayor o menor medida van a ser víctimas de todo este sistema que realmente está diseñado para favorecer al 1% de la Argentina. El 1% de la Argentina. Acá nosotros por ahí tenemos un ahorrito para pasarla, algunos la pasaremos no tan mal que otros, algunos tendremos comida más allá de todo, algunos tendremos un techo garantizado, pero que con este modelo esto termina siendo malo para todos. O sea que el turrón va a ser más duro. Y encima en Navidad, aparte, o sea, bueno, yo lo que le quería comentar, que habla del diseño de Roca, que los oyentes, los que puedan, vean lo que hizo Roca, porque Roca tuvo un hermano que se llamaba Taliba, que no dejó nada en pie. O sea que ¿qué hablan de Roca? Si primero una invasión a las tierras tomadas de los indios, que se la repartieron entre los amigos, y eso me parece que no fue bueno. Entonces me parece que de Roca habría que por lo menos decir todo. No, seguro. No igual, una parte. De todas maneras, lo que yo iba con este informe, porque ellos lo reivindican a Roca como es el héroe nacional Roca, y decir, bueno, Roca también hizo este informe sobre Roca, que no era alguien de izquierda, precisamente, se ocupó en investigar y decir, mandarle a un médico, abogado, un ingeniero, a hacer un informe sobre la situación de la clase obrera, que realmente los resultados fueron preocupantes de cómo vivía la gente en esa época. Estamos hablando de una población mucho más chica, estamos hablando de otro momento histórico, pero bueno, así se vivía sin legislación laboral, que es como quieren ellos, con todo el mercado, con el libre mercado. Y mientras uno ve en esas épocas las señores con galera y las damas elegantes en Buenos Aires, sí, era una parte ínfima de la sociedad que vivía así. El obrero, el pobre vivía muy mal en estas condiciones de estar levantando 60 kilos de peso en la espalda, con 57 grados de calor, trabajando en las minas por $1.50, como lo decía ahí. Mal alimentado seguramente, que hay que ver qué esperanza de vida. Yo creo que una persona con ese trabajo no puede tener una esperanza de vida de más de 40 años. Entonces yo digo, los problemas de salud, ¿no? Entonces si queremos volver a eso,
¿Y por qué mantienen? ¿Por qué esto de decir, bueno, igual seguimos manteniendo los planes sociales? Porque es a donde quieren ir. Lo que se quiere este sistema, que esto viene de la Agenda 2030, que ya es un tema, y ellos dicen que no, que son anti-Agenda 2030, pero para mí son Agenda 2030, quieren eliminar la clase media. Entonces te van a tener sobreviviendo con una asistencia del Estado, y no quieren que vos vayas y que estudies, no, va a estudiar abogacía, como lo decía el programa pasado, no quieren Argentina a nuestros abuelos. Pero bueno, me voy ya porque quiero llamar, no quiero tardar en llamar a Horacio Robelli, que tiene otro compromiso. Así que vamos a hacer un breve corte y ya volvemos con más otras voces por esto, justamente. Ya venimos.